Hola y bienvenido a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews sobre asuntos europeos. En Bruselas Te Quiero hablamos de los temas europeos más destacados de la semana y analizamos lo que está en juego para ustedes y para Europa. Soy Maeve McMahon. Muchas gracias por acompañarnos. Entre los temas de la semana, todas las miradas están puestas en España. El resultado electoral del pasado fin de semana plantea más preguntas que respuestas y muestra de nuevo un parlamento muy fragmentado. Mientras los españoles esperan con impaciencia ver quién negocia con quién para formar gobierno, Bruselas permanece atenta. El gran tema de conversación aquí es que el partido euroscéptico de extrema derecha Vox no ha obtenido tan buenos resultados como indicaban las encuestas. Además, de Sicilia o Corfú, el sur de Europa está en llamas, con temperaturas más altas que nunca, tormentas nunca vistas y incendios forestales. Se han cancelado vuelos y viajes y algunos turistas han acabado en el hospital por insolación. Nos preguntamos si este calor hace imposible irse de vacaciones y qué impacto puede tener en el sector turístico. Nuestros invitados esta semana son Sandra Pasaritz, del Centro Wilfred Martens. Hola. Garvin Walsh, del Centro de Políticas Europeas. Hola. Y Teresa Kuschler, analista del Svenska Dagbladet. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Pues nada, antes de conocer sus puntos de vista, vamos a echar un vistazo a los resultados de las elecciones generales en España de la semana pasada. Luis Albertos nos cuenta más. Las elecciones anticipadas celebradas en España arrojaron un resultado incierto. A pesar de la victoria del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, el bloque de derechas no cuenta con suficientes escaños para alcanzar la mayoría absoluta. Vox ha perdido influencia en el país, dando así un respiro a la tendencia de extrema derecha europea. Por otro lado, el presidente socialista en funciones, Pedro Sánchez, podría intentar revalidar una coalición progresista, pero dependerá de las exigencias de los partidos independentistas. Esto podría provocar un bloqueo a la hora de intentar formar un nuevo gobierno, incluso podría desembocar en otras elecciones. Todo ello mientras España ostenta la presidencia del Consejo de la Unión Europea. De modo que, ¿qué podría significar esto para España y para Europa? Las palabras de Luis Albertos, y podemos ahora echar un vistazo más de cerca al resultado de las elecciones. El Partido Popular, PP, ganó con 136 escaños, siguiendo de los socialistas con 122. Vox obtuvo 33 y Sumar 31. Pero claro, el número mágico es 176, necesario para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso. Teresa, me gustaría empezar con usted, porque estuviste ahí cubriendo las elecciones de la semana pasada. Sí. Pues yo hablando con la gente, claro, el tema de las elecciones era Vox. Y yo creo que incluso yo misma pensábamos todos que iban a obtener mucho más votos. Así que estaba listo. Feijóo, el líder del Partido Popular, iba a formar gobierno con Vox. Y después, el día siguiente, ¡pum! Ahora no se sabe. Lo que sí se sabe es que cualquiera de los dos, si Sánchez o Feijóo, el líder del Partido Popular, o Sánchez, el primer ministro del Partido Socialista, tendrán que pactar para obtener el voto. Y tendrán que pactar con algunos o muchos o pocos de esta fila larga de partidos súper pequeños y con intereses muy específicos, que sean separatistas o que sean en favor de una región. Y lo que dices, estaban todos en choque porque esperaban otro resultado, ¿verdad? Sí. Es lo que pone ahí en el país, estaba leyendo el periódico. Pero aquí en Bruselas, Garvin Walsh, ¿qué tal el ambiente? Se estaba, claro, siguiendo estas elecciones muy de cerca. Pero en Bruselas hay una percepción que el resultado va a crear inestabilidad o vuelco en España, pero no. Lo que vamos a tener es un periodo de negociación de coaliciones y después posiblemente un nuevo gobierno o una repetición, pero en realidad los dos grandes partidos no discrepan de mucho. Están de acuerdo sobre la política de medio ambiente, están de acuerdo sobre la política de defensa, de la guerra, de la política económica, que está todo hecho por el programa de recuperación europeo, y por tanto lo que existe es una polarización verbal, una polarización de lenguaje, pero no en realidad. Al fondo están de acuerdo en mucho de la política, con la excepción parcial del independismo.
Y a ver, Sandra, lo que opina usted. Claro, la Comisión Europea no puede decir nada, no tiene derecho de comentar lo que ha pasado, pero su think tank, Wilfred Martens, claro que sí, ¿no? Claro, porque nosotros como el think tank del Partido Popular Europeo de la centro-derecha, para nosotros hay un ganador de esas elecciones y es Albert Núñez Feijóo, que ganó 136 escaños comparando con 89 de 2019, así que aumentó el número de asientos en el Congreso y al mismo tiempo el PP ganó el Senado en España. Y a la vez nosotros tenemos muy claro quién es el perdedor de esas elecciones, es el Estado, España y los españoles, porque ahora ni siquiera tan solo una semana después de elecciones, vemos un estado de incertidumbre, un estado de inestabilidad y un estado de bloqueo y de chantaje que está pasando ahora con estos partidos minoristas que quieren formar el gobierno con Pedro Sánchez. Y hay que recordar a todo el mundo que también el PP ha tomado todos los votos de Ciudadanos, que Ciudadanos ni siquiera existía en esas elecciones. ¿Teresa está de acuerdo? A mí me parece muy interesante lo que acaba de decir mi vecino aquí a mi lado, eso de que sí, Walsh, perdona. Señor Walsh. Señor Sí. Walsh. No, que es muy interesante porque es cierto que si se ve el manifiesto de cada partido, algunos se parecen mucho o están de acuerdo con el policy hacia Europa, pero cuando se habla con la gente en la calle hay una hostilidad, hay un odio casi, hay comentarios que yo no he podido publicar sobre el primer ministro o sobre Feijóo, el líder del Partido Popular, o sobre Santiago Abascal, el líder de Vox. Es cierto que en lo que se habla en la calle es muy distinto de lo que se dice en los manifiestos, en los programas políticos. Qué curioso. Es que hay un agujero aquí en el centro de la política y los dos partidos grandes están bajo como una gravedad de los agujeros negros de los extremos y por tanto todo se está crispando. Y con esto, con el lenguaje, con esto que estamos hablando de chantaje o de la extrema derecha o la extrema izquierda, se está incrementando la temperatura y lo que interesa a los españoles es que se pone fin al bloqueo y se pone fin a esto de los bloques, porque sin una vuelta a la política más racional no podremos salir de este bloqueo y esta polarización que no tiene sentido porque no está basado en algo real, está basado en la personalidad. Votos, ¿no? Está basado en la personalidad de Claro, porque Sánchez aquí también y Feijóo. cabe decir dos palabras que se mencionaban mucho durante la campaña y ahora después de la campaña, que son por un lado sanchismo, el sanchismo como tal, que hay que acabar con el sanchismo que al final no sé si se va a conseguir, yo soy optimista, aún faltan votos de venir de voto cero y el votos ERTRA, que son de votos de los españoles aproximadamente unos 2,5 millones que viven fuera y son capaces, pueden votar perfectamente, que se van a contar en los siguientes días. Y por otra parte, la palabra que surgía mucho era el fascismo, que no tiene nada que ver, si se pregunta a mí, Vox, y seguro que Garvan estará de acuerdo, con otros partidos de extrema derecha de Europa. Pero en su opinión, hacer un gobierno con Vox, en su opinión, es una buena idea. Bueno, en mi opinión, personalmente, esto también fue una razón porque Feijóo no se quería afrontar con Vox en un debate que era un debate clave ante el electoral español. Pero también se debatía mucho si PP va o no va a ir a un gobierno de coalición con Vox, que ahora también estamos viendo en Murcia, que también se pueden repetir las elecciones regionales por la misma cuestión de posible coalición de Vox y PP. Y por otro lado, no se hablaba de Pedro Sánchez y los partidos con que él quiere gobernar. Pero mucha gente ha votado con miedo a Vox. Han votado a Vox porque Vox se ha convertido en un partido más extremo que era hace un par de años. Vinieron con un manifiesto que hablaba de derogar el aborto, hablaba de derogar las autonomías, todas propuestas totalmente inconstitucionales que no son realistas. Y no creen en el cambio climático. Y en pleno ola de calor. Es que el Partido Popular tiene que preguntarse cómo podría gobernar con ese tipo de Vox, que no es como un partido más como el partido de Meloni que se está cambiando, es un partido que se ha vuelto a la dirección contraria para incrementar su extremismo.
Yo creo que es interesante lo que pasa en España, porque claro, Feijóo ha ganado las elecciones, ha ganado tiene derecho a gobernar, claro. Pero ahora tiene que pactar o tiene que hacer coaliciones. Y yo creo que España, como un par de otros países en Europa, ha sido uno de estos países donde solo había dos. En Inglaterra, Labour Tory, en Grecia, PASOK o el Partido Conservador, en Francia, Les Socialistes o la derecha clásica. Entonces, ahora España está en el centro de un cambio de eso, que no hay dos bloques. Que no hay y no dos, hay un partido de verdes, muchos. que es muy interesante también, ¿no? Pero Feijóo ha ganado, pero ahora no puede gobernar. Yo creo que eso cae muy mal con mucha gente, porque no conocen el sistema de... Como yo soy de Suecia, nosotros tenemos 9 partidos en el Parlamento y siempre hay pactos. Y tenéis el mismo sistema de ONT. Y hay gente aquí que está muy decepcionada también, como el monsieur Manfred Weber, que es el jefe del Partido Popular aquí en Europa, el European People's Party, y publicó una foto suya con Alberto Núñez Feijóo diciendo: enhorabuena, gana 3 millones de votos, está muy bien, y ha dicho, tiene todo nuestro apoyo. Pero dice que tiene todo su apoyo, pero ¿para hacer qué exactamente? Es la pregunta. Pero Feijóo ganó, como Weber ganó el Spitzenkandidat en las últimas elecciones europeas. Gana, pero no gana. Y lo que creo que pasó con Feijóo es que Feijóo fue un presidente regional en Galicia muy moderado, pero está bajo presiones en su propio partido. Y entonces ha tratado de montar una campaña que es más polarizadora que sus propios instintos en Galicia. Y si hubiera hecho una campaña más moderada, más como la de Galicia, quizás el Partido Popular podría haber rozado una mayoría absoluta. ¿Y está conocido Feijóo por Europa? No creo. Por Europa, bueno, más o menos en España sí que se percibe como un personaje. Pero en Europa, en los círculos políticos aquí Bueno, como es difícil para mí comentarlo desde una perspectiva de seguir la política española activa, lo dejaré a juzgar a mis compañeros, pero sí lo que quería decir, sí que hay razones para felicitar, porque también hace tan solo 2 meses se celebraron las elecciones regionales en España y ahí sí que PP era claramente el ganador. De momento, en España hay 12 regiones municipales que están siendo gobernados por PP. Y también en algunas España es azul, por decirlo así. Y el Senado también es el de PP. Así que cualquier gobierno que sea, que yo aún soy muy optimista y creo que sí que se podría presentar una investidura en el 17 de agosto ante el rey, pero también una posible coalición de los partidos de País Vasco, de los etarras, de los catalanes, de la clave que también puede estar con Carlos Puigdemont, la clave del gobierno, es muy peligroso para España, para los españoles, y por lo tanto el PP hará todo en su poder como oposición muy fuerte de frenarlo, incluso algunas propuestas que son otra vez en contra de la Constitución, que no solo vienen de la derecha. Y justo, Sandra, hablando del papel potencial de Carles Puigdemont, me gustaría ahora escuchar a nuestro corresponsal ahí en Barcelona, Cristina Giner. Como saben, ninguno de los dos grandes partidos han conseguido la mayoría para formar gobierno en España. Todas las miradas ahora se centran aquí, en Cataluña, donde el partido del ex líder independentista Carles Puigdemont es clave para la nueva investidura. Todos los periódicos destacan justamente que Carles Puigdemont, viviendo en Bruselas y con una orden de detención por la justicia española, sea una pieza clave en esta nueva legislatura. Por lo tanto, podríamos ver a Carles Puigdemont en la escena política de Bruselas justamente para presionar a Sánchez. Así que todas las miradas están puestas en Carles Puigdemont, que vive aquí, justo en Waterloo, unos kilómetros de aquí de Bruselas, pero no tiene nada en común, Teresa Kuschler, con no tiene nada en común, y yo me pregunto si no sería harikiri político ahora de sentarse en una mesa con Puigdemont, porque, o sea, que le guste o no le guste, es una persona que está... La justicia española lo pide, que los belgas lo extraen. Entonces, yo no sé si Sánchez podría Pero Carles Puigdemont sabe lo que quiere también. Sí, quiere un referendo, pero Sánchez no le podrán dar un referéndum, que es inconstitucional, y un cambio constitucional es imposible porque requiere una mayoría de las dos cámaras y, como ha dicho Sandra... Y no solo eso, sino según el artículo 92 de la Constitución española hay que hacerlo en toda España. Pero incluso no podrían cambiarla.
Constitución, porque necesitan mayoría de las dos cámaras. Pero eso otra vez provocará un sentimiento en Cataluña, que yo sé que vivía en Cataluña, en Barcelona en 2017, yo sé qué significa, yo he visto guardias, o sea, en este caso era la Policía Nacional, viendo ante los colegios, sacando la gente que se le prometía algo que sabía que no se puede cumplir, sacando de los colegios, y todas esas imágenes vimos en todo el mundo, en Europa, y se fue visto también Europa muy implicada en todo Pero hay que esto. recordar también el tema de independencia ya no es un tema, ¿no? Aún no. En Cataluña ha bajado los votos. Ha bajado, o sea, sí. O sea, la preocupación por el separatismo, yo creo que las últimas estadísticas que viera que un 30% de los catalanes, un poco menos, están preocupados por el separatismo, claro. los socialistas. Pero otra vez que tenemos en el cuarto plazo, ¿no? Claro, Junts y Esquerra, que ahora otra vez tenemos ese peligro de que esos dos partidos van a otra vez prometiendo sobre todo que no tenemos que olvidar que España es la cuarta economía más fuerte de Europa, que también ahora está sufriendo de inflación, y que claro, y eso fue uno de los primeros motivos cómo se captó este movimiento independentista, claro, a través de dinero. Y a través de ese programa, no solo que van a pedir los partidos minoristas independentistas catalanes, no solo van a pedir en su programa, que ya lo han puesto, no solo van a pedir más dinero para Cataluña, como gestionar fondos europeos de la manera descentralizada, sino también van a pedir otras cosas que son extra, o sea, la amnistía. Se ve que no está de acuerdo con esta idea. Yo creo que hay más apetito por los separatistas catalanes que por Vox en general en España. Bueno, y me gustaría saber, porque ahora estamos en Bruselas y también estamos hablando de lo que va a hacer un vacío de poder en Madrid por unos meses quizás. ¿Y esto qué significará para Europa? Hay que recordar también que España tiene la presidencia ahora. Habrá un presidente en funciones que continuará más o menos como iba a continuar, pero quizás con más enfoque en lo doméstico. Bueno, el siguiente Consejo de Ministros se celebra el 22 de agosto. Sí, pero si repiten elecciones y si hay más elecciones en diciembre y enero, pues la presidencia ya se en la política doméstica y si sigue Sánchez va a tratar de utilizar los consejos y utilizar la presidencia para utilidad doméstica, porque siempre Sánchez es un hombre muy maquiavélico. ¿No está de acuerdo? No estoy de acuerdo. Yo he visto, mira, como la última vez que estuvimos hablando de la presidencia, yo soy ya mayor, yo he visto a 40 presidencias, incluso países sin gobierno, países con gobierno en fallo, países con gobiernos que se disputen o sea, media guerra civil, pero las presidencias se planifican durante años y años y son profesionales y lo van a tener, los consejos que van a tener, las negociaciones que van a tener, eso no depende de la formación de un gobierno, no, yo creo que no. Aunque hay mucho trabajo, hay muchas cosas claro, por hacer, y hay algunos de crisis. ministros también son ahora, como Yolanda Díaz, también jefes de otros partidos que también se reformó, hizo rebranding. Pero si tienen buenos funcionarios... No, pero si hay una campaña electoral lo van a utilizar para propaganda, ¿no? Pero otra cosa que lo sustancial no va a cambiar mucho, pero va a haber un juego político. Pero solo un detalle muy interesante que ponen unas de las prioridades de la presidencia, reforzar la Unión Europea como tal. O sea, ¿y qué está haciendo ahora Sánchez con los partidos minoristas de independentistas de Cataluña y de País Vasco? Y Teresa, lo que está muy interesante es que mucha gente fue a votar el domingo pasado, ¿no? Y justo antes de las 12 mucha gente había votado ya. 7 en cada 10 personas. Eso es muy interesante, porque yo estuve hablando justamente con el fotógrafo con quien trabajaba, que me dijo que había problemas con correos, porque todos los que se iban de vacaciones tenían que votar por correos. Y en correos no tenían suficientemente personal, creo yo, para incluso mandar todas las tarjetas y los bolletines, porque estaban de vacaciones. O sea, que era todo un poquito un lío, pero ¿qué va a pasar? Que son miles y miles y miles de votos desaparecidos. Pero al final creo que salió bien con todos los correos. Al final ha salido bien. Sí, al final lo han hecho. Y la pregunta ahora, claro, porque como estamos en Bruselas, hay que pensar si los españoles van a votar en junio el año que viene, cuando hay elecciones europeas. Siempre, bueno, hay una cifra más baja en las elecciones europeas, pero si hay otras elecciones en diciembre, votarán también y quizás si repiten otra vez, se repetirán al mismo tiempo. Pero los españoles votan en elecciones europeas. Es uno de los países más pro-europeo de la Unión entera, 70-80% a favor de... Y veremos si habrán más partidos, si alguien llega para llenar ese hueco del centro que ahora existe, si Ciudadanos vuelve o no vuelve. ¿Y Manfred Weber es más débil ahora, piensa? ¿Perdona? Manfred Weber, en su opinión, es un poco más débil ahora en Europa.
después de todo lo que ha pasado con la ley de naturaleza? Bueno, de lo que está pasando, y creo que es el siguiente tema de que le vamos a hablar, sobre el clima y cambio climático. Ahí simplemente, claro, nosotros hemos recibido los problemas también de la parte de agricultura, que también se tiene que tomar en cuestión, y no había ciertas cosas en esa propuesta de ley que simplemente, de nuestro punto de vista, se tenían primero que modificar. Si Manfred Weber es más débil o no? No, seguramente que no. Y además, bueno, esas muchas gracias. Ya nos demostrado... estamos quedando sin tiempo, pero muchísimas gracias. Y quede con nosotros, porque después de la pausa escucharemos cómo las temperaturas extremas de este mes están afectando al preciado sector turístico europeo, una de las fuentes de ingresos más importantes en España. Sigue con nosotros aquí en Euronews. Bienvenido de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews sobre la actualidad europea. Ahora, es temporada alta de vacaciones y Greenpeace también ha publicado su propio pronóstico meteorológico, diciendo que no se deberían batir algunos récords mundiales. Con tormentas peligrosas y incendios forestales, los viajes de este verano pueden convertirse fácilmente en una pesadilla, especialmente también para la gente que vive en las regiones afectadas. Hasta el momento, 21.000 han sido evacuadas por los incendios forestales en Grecia, se han cancelado muchísimos vuelos y se han emitido alertas rojas en 23 ciudades italianas. La situación también es muy preocupante en Portugal y en Croacia, en su país. Y nosotros, claro, estamos aquí en Bruselas mirando lo que está pasando. ¿Cómo ha sido la respuesta de la Unión Europea hasta ahora? Esto es algo, en realidad, que se tiene que preparar mucho de antemano, porque hay que preparar para manejar y gerir los bosques, para llevar a cabo programas de organización agricultora. No es, aunque hay una respuesta de emergencia, también hay que prepararlo con tiempo en avance. Hay que preparar sistemas de control de incendios. ¿Estaban pensando ya en invierno en eso? Teresa. Yo creo que sí. Hace no sé, 3 o 4 años o 5 se fundó por primera vez en Europa un sistema de crisis de justamente incendios forestales, con un centro en Madrid, con helicópteros, aviones, todo lo que se necesita. Yo no sé lo que se necesita para los incendios, y con expertas de cada país. Y yo me acuerdo muy bien que en Suecia hubo por primera vez en la historia incendios forestales muy importantes hace 5 años, y por primera vez creo yo que la gente se dio cuenta de pero vamos a ver, estamos en la Unión Europea, vamos a llamar a los expertos de Italia, porque se conocen bien, vamos a llamar a bomberos polacos que vinieron en sus camiones, y por primera vez se dio cuenta de que es algo común y que nos podemos ayudarnos uno al otro. Y para saber más, hemos ido, de hecho, al Centro de Coordinación de la Respuesta de Emergencia aquí en Bruselas, que está siguiendo muy de cerca las condiciones en el sur de Europa. Escuchen. En el caso de grandes incendios forestales, como en Grecia, tenemos aviones repartidos por toda Europa y listos para reaccionar en cualquier momento. En comparación con el pasado, este año continúa la tendencia del año pasado, de temperaturas más altas, menor humedad y fuertes vientos, lo que conduce, por supuesto, a un mayor índice de peligro de incendios. De modo que podemos esperar más incendios forestales durante el verano. Las palabras de Peter Bonev, y hemos visto también al primer ministro griego, también dijo lo mismo esta semana, que el Mediterráneo era un punto caliente del cambio climático y que, por desgracia, no había ningún mecanismo mágico de defensa. ¿Cuál sería una solución realista, Sandra? Claro, lo que pasa con Mediterráneo está muy claro, porque nuestro planeta está compuesto por 70% del agua. Este Mediterráneo es justo el mar Mediterráneo que tenemos, y una de las regiones que es más impactada por el cambio climático, porque el agua tarda menos de calentarse y más de enfriarse. Por lo tanto, por ese complemento que está pasando entre aire y la tierra, pasan no solo las temperaturas extremas, por un lado, sino también por otro lado tenemos las tormentas, que incluso en mi país, en Croacia, se vieron esta semana, de un viento de casi más de 100 kilómetros por hora, que arrastró todo por delante, no solo en Zagreb, en la capital de Croacia, sino también en las ciudades costales, en los campings. Así que aquí también podemos hablar del turismo, que se ve muy afectado, sobre todo en un país, repito, como Croacia, que vive, o sea, que depende de un 24,5% de su BIP del turismo. Claro, eso es muy importante. Y para saber más, hemos hablado con Giorgio Orlandi, nuestro corresponsal en Roma, para ver cómo está la situación ahí. Escuchen.
Aunque el gobierno italiano se ha comprometido a hacer el turismo más sostenible, los expertos afirman que ya se ha producido un cambio en las preferencias hacia destinos más frescos en el norte. Y aún no está claro cómo va a repercutir este cambio en la economía del país. Si tomamos Roma, la capital de Italia, como ejemplo, varios turistas ya han sufrido desmayos debido a las temperaturas extremas de los últimos días. Las palabras de Giorgia Orlandi ahí en Roma, donde hace muchísima calor. La gente dice que es como un sauna andar por ahí. ¿Qué se puede hacer para adaptarse en estos años próximos? Por lo menos la gente del norte tiene que hacer lo que siempre ha hecho la gente del sur y no ir a la playa y a lugares a las 12. calientes a las 12 y no ir en agosto. O sea que la gente del sur se va al norte de España o se va Pero a entonces Liguria, hay que cambiar dramáticamente los hábitos y quizás también los colegios, ¿no? O hay que cambiar que el mes de vacaciones no sea julio-agosto, sino septiembre-octubre, no lo sé. Yo estuve en Málaga la semana pasada cuando justamente llegó un récord de hacía 80 años. No habían apuntado 44 grados y es justo donde estaba yo. Es imposible trabajar, es imposible hacer. Yo no entiendo cómo pueden. Vale, lo de los cambios turísticos. En Suecia, por ejemplo, donde ahora mismo hace mucho frío y llueve, hay este año creo que el doble de belgas, de franceses, de holandeses que han decidido ir a campings en Suecia en lugar de un viaje charter. Y Suecia está muy contento, me imagino, ¿no? El doble del turismo. ¿Y está preparado para ofrecer? De eso no lo sé, pero se habla mucho de que, claro, vamos a ver todos los años más y más gente del sur que vienen al norte. Claro, y eso sí que sería una tendencia positiva tener y también algo que Unión Europea sí que podría hacer, fomentar ese turismo alternativo de cambiar del sur al norte y al revés, cambiar también los meses, también un poco más promocionarlo, también utilizar redes sociales, porque por ejemplo, en el caso de Mallorca o de Costa Brava, otra vez volvemos a España, que si hace falta una persona, un influencer que está un poco promoviendo una playa, de repente esa playa se llena. Un poco así utilizar esta carta que llega sobre todo a los jóvenes que les gusta viajar y cambiar un poco eso. Después también investir a largo plazo, que en muchos gobiernos no es popular porque no trae votantes, son todas medidas a largo plazo. También invertir en infraestructura de los edificios, cómo se van a hacer. También quizás aprovechar, hacer una pegatina verde para las empresas, hoteles y tal, que sí que están promoviendo la manera sostenible. Y a la gente le interesa mucho hacer un viaje así. El caso también es que es mucho más dinero, es muy caro. Es más caro y habrá también un efecto fuerte económico en las áreas que ahora dependen del turismo y del turismo de masa. Y por tanto tendrán que invertir en una transformación económica para el sur de España o el sur de Italia para que sus economías podrán adaptar a este nuevo rumbo de turismo. Pero mira, la gente que viene de un país como Suecia o Dinamarca o Noruega o Irlanda, no lo sé, siempre buscan el sol. Podemos hablar de quiero unas vacaciones sostenibles. No, la gente quiere el sol. Claro, porque sol y playa. Y eso para los suecos no va a cambiar. Vale. Estamos hablando de... Por desgracia, me temo que este es todo el tiempo, perdone, que tenemos para este tema. Muchísimas gracias a nuestros invitados por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes por vernos como siempre. Nos vemos pronto aquí en Euronews. Hola, bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews. Soy Maeve McMahon y junto con mis invitados estamos analizando las noticias de la semana. Y una de las noticias que nos más ha llamado la atención es sobre la lista de The Economist sobre los mejores lugares del mundo para vivir. Y Europa está, una vez más, en lo más alto. Viena, la capital de Austria, ha ocupado el primer puesto en 8 de cada 10 encuestas. Le siguen Copenhague y Melbourne. Las puntuaciones se basan en 30 factores que van desde la estabilidad a la asistencia sanitaria, pasando por la cultura, el medio ambiente, la educación y las infraestructuras. ¿Qué opina de esta lista? ¿Qué hace que Viena sea tan singular y única? ¿Quedamos con usted?
Pues mira, muy interesantemente, yo hice toda mi carrera, mis estudios en Viena, así que he vivido aproximadamente 8 o 9 años en esta ciudad, sí, muy bonita. Claro, es la educación, porque como se ha dicho, The Economist toma varios factores en cuenta, también el ratio de criminalidad, de educación, la sanidad pública, la sanidad privada, lo que aporta de cultura. Acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo, pero también a la misma vez Viena sí que es una ciudad, una de las ciudades peores vistas por los expats, por las personas que expatriatan. Curioso. Así que A ver, ¿qué opina Gavin Walsh? Primero, las mejores ciudades en Europa están en España, pero hay 2 o 3 capitales europeos donde yo no viviría, y Viena es uno de esos. Es una de las ciudades, bueno, si quieres una vida aburrida, si no te interesa la contracultura, si quieres algo muy súper conservadora, vaya, es una ciudad para usted. Teresa Kuschel no está de acuerdo, ¿verdad? A mí me encanta el arte. Yo he hecho fines de semana de arte a Viena, nada más que para ir a todos los museos de arte. Claro, yo no sé si a largo tiempo me aburriría un poco. A mí me encanta Bruxelles, je t'aime, ¿eh? Para mí lo que es muy importante Claro. es cultura y la accesibilidad a gente, incluso a gente con sueldos bajos y una vida bastante modesta, que tengan acceso a la cultura. Y Bruselas Bueno, tiene... para saber más de lo que opina la gente aquí, en Bruselas, la capital de Bélgica, nuestra Eli Liberté salió a las calles para verlo. Escúchelo. A place where I can ride a bicycle without being harassed by... Un lugar donde pueda ir en bicicleta sin ser acosado por gente enfadada en coche. Un lugar donde haya un buen transporte público, pagado con nuestros impuestos, y donde la gente sea al menos lo bastante amable como para ser relativamente amistosa. Tampoco tienen que ser demasiado amables. Be relatively friendly. They don't have to be too friendly. I think it's really nice to have Creo que es muy bueno tener una ciudad limpia. Sí, le da un carácter agradable para poder disfrutar de la ciudad. to enjoy the city. En general, los precios de la comida y otras cosas, y poder llegar a todas partes. El transporte público es muy importante para llegar a cualquier sitio de la ciudad. Buenos bares. Creo que un lugar muy concurrido, pero que también tenga momentos de tranquilidad, para que no sea demasiado intenso todo el tiempo. Pues muchos espacios verdes y buen transporte público, los principales puntos ahí de la gente. Pues yo sí que me concentraría también en criminalidad y también porque he visto también en este índice, en esa lista, que Lyon, por ejemplo, también como Manchester, si lo vamos a considerar ciudades europeas, que bueno, lo son, Manchester, Birmingham y tal, han caído, no solo por eso, sí, por la alta criminalidad, sino también por todas las protestas que están pasando, así que otra vez, pues hay que mirar en eso. ¿Y Bruselas está en la lista un día, en su opinión, Teresa? Ah, debería, a mí me encanta. No. Pero... Bueno, a ver si lo limpian un poco más y recogen la basura, podría, porque en Bruselas hay mucha cultura también, hay muchos museos, se puede... festivales de festivales, jazz, puedes ir Sí, en bici. el Tomorrowland que está ocurriendo, pero con esta lluvia. La gente está simpática. Sí. Los impuestos un poco altos, pero por lo menos la gente es simpática. ¿Se puede copiar y pegar quizás ideas de Dinamarca? Mira, todas esas ciudades en esta lista son ciudades ricas, eso primero, claro, eso no son Bruselas es muy pobre, en claro. países pobres del mundo, ni siquiera de los países más pobres de Europa. Me temo que esto es todo el tiempo, Teresa Kuschel, que tenemos para este tema, pero muchas gracias a nuestros invitados, a Sandra y a Gavin Walsh también por estar aquí con nosotros. Y gracias a ustedes por vernos como siempre. Si desean enviarnos comentarios, nuestra dirección de correo electrónico es bruselastequiero@euronews.com. También pueden encontrarnos en Instagram y Twitter o X. Hasta pronto aquí en Euronews.